Bienvenidos a Sinapsis Especial. El día de hoy vamos a tocar el tema que se llama estrategias de enseñanza para el aula diversificada. Como bien sabemos, pues mayoría de la población que se atiende es en escuela regular y hay maestros que están preocupados de cómo se puede atender cuando uno no tiene una formación tal cual en el ámbito de educación especial. Entonces, el día de hoy es lo que estaremos abordando. Para empezar, vamos a ver qué es una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Y bien, tenemos que redireccionarnos a que es un plan de acción intencional, o sea, siempre va a haber una intención, un propósito específico, y que sea flexible, porque va a necesitar combinarse entre metodologías, que recordemos que es como paso a paso muy puntual, los recursos, o sea, con qué trabajamos todos los materiales, y las técnicas, que bien o mal es como el cómo lo hacemos, ¿vale? Para poder facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades, promoviendo un aprendizaje significativo en los estudiantes. Recordemos que la enseñanza significativa siempre va a tener que ver con el qué es lo que nos queda después de un examen o si esa parte que aprendimos es significativa en el sentido de que lo podemos ocupar para la vida diaria. Y bien, antes que todo, recordemos que cada alumno es diferente, que no hay fórmulas mágicas en la educación y que primero tenemos que reconocer a nuestros alumnos como personas, no solamente como un número de lista o como uno más de la matrícula. Y sobre todo, no se antepone ninguna condición específica, hablando de alguna discapacidad, algún trastorno o algo que pueda decir que diferencia al alumno. Aunque sepamos, ahora sí, a veces eso es algo que se da dentro de nuestro vocabulario de, bueno, trabajé con un alumno que presentaba autismo, pero cuando volvamos a presentarnos con otro alumno, no siempre se va a trabajar de la misma manera porque cada persona es diferente. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿cuál es el paso número 1 que tendríamos que estar trabajando? Tenemos que reconocer que existen personas con discapacidad, personas que presentan un trastorno y también lo que trabaja educación especial es alumnos con aptitudes sobresalientes. Poco a poco lo vamos a ir desmenuzando esta información, pero sí tenemos que considerar estos tres aspectos, tres tipos de categorías, si así lo queremos mencionar, ¿vale? Y bien, vamos a puntualizar estrategias generales. Estas estrategias generales es qué puedo hacer en mi día a día que va a funcionar para todo y para todos. Todos. Hablando como de esta parte del diseño universal para el aprendizaje, el DUA, pues vámonos adentrando un poquito en este ámbito de qué puedo hacer para todos, ¿sale? Número 1, en cuanto al entorno, ¿qué es lo que tenemos en nuestro ambiente? Vamos a minimizar distracciones. Si bien se ve muy bonito un salón así súper colorido y más hablando de educación preescolar y de primaria en los primeros grados, cuando les ponen los banderines, cuando ponen muchos globitos, payasitos, lo que ustedes quieran, bien, eso es decoración, pero hay que saber diferenciar entre decoración, que implica una distracción, y los apoyos visuales. Los apoyos visuales va a ser lo que nos proporciona una información en cierto momento que lo necesitamos, ¿vale? Otro punto de nuestro entorno es que tengamos rutinas claras. Por ejemplo, ¿cuántos docentes sabemos que lo primero que se hace es un saludo? Después el pase de lista, revisión de tareas y ya continuamos con la actividad. Pero también existen docentes que a veces pasan lista al final, a veces en medio, a veces la revisión de tareas va y viene o no se revisa todos los días, etc. Entonces, cuando no tenemos una rutina clara, hasta nosotros nos pasa como adultos, ¿no? Nos perdemos, es así como, ¿y ahora qué sigue? ¿O qué me tocaba? Etc. Los apoyos visuales, ya lo comentaba un poquito, va en relación a qué es lo que realmente me sirve y es un apoyo en el sentido de que es como mi acordeón visual, ¿no? O sea, esa parte del alfabeto, pero solamente si estoy viendo el alfabeto, ¿no? O si estamos como en esta parte de la conciencia fonológica. Estamos con los números, ponemos la selección de números solamente si estamos viendo ese tema. Yo sé que a veces nos gusta así como de, no, pues es que cuando lo recuerden los chicos o para que sea como de consulta, ok, sí es válido, pero también no sobresaturar porque hay salones en que entramos a observar, ahora sí, desde educación especial y nos topamos con que está el alfabeto, están los números, está el plato del buen comer, la jarra del bien beber.
están los números ordinales, o sea, muchas cosas, hasta los colores, ¿no? Cosas así, que uno se queda así como de, hoy, ¿y a poco todo lo ven en un día? ¿No? O sea, esa sería la pregunta. Eso tendríamos que estarnos preguntando todos los días. ¿Lo voy a ver hoy? Si no, lo retiro, ¿vale? Porque si no, se vuelve un distractor. Esto lo tenemos que recordar muy bien. Y los apoyos visuales también nos puede funcionar en esta parte de cómo trabajamos las agendas. Las agendas, bueno, eso sería otro tema, pero las agendas individuales o grupales también son de gran ayuda para poder establecer una rutina clara y saber qué es lo que nos toca, poner límites de tiempo y poder hacer como más funcional esta parte de lo práctico en las actividades. Bien, el siguiente apartado son las instrucciones. ¿Cómo nos tenemos que dirigir a nuestros alumnos? Lo ideal y lo que nos va a funcionar para todos es que sean instrucciones cortas y precisas. No es lo mismo. Toma tu libro, vas a abrirlo en la página 96 y vas a leer el texto y después lo vas a subrayar y vas a sacar un resumen en tu libreta de color azul. Es una instrucción muy larga. Y si se dan cuenta, tenemos como muchas mini instrucciones, por así decirlo, dentro de una sola instrucción. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que vayamos poco a poco. Chicos, vamos a necesitar el libro de múltiples lenguajes, todos a la mano. Esperamos que les guste 1 minuto, 2 minutos. ¿Ya todos lo tienen arriba? Ok. Vamos a buscar la página 96. Esperamos a que abra. ¿Listo? Ok. Ahora, van a sacar su marcatextos. Vamos a subrayar lo más importante, una lectura en voz baja. Les doy 5 minutos. ¿Ya está? Y vamos marcando. A los 3 minutos les decimos, chicos, quedan solamente 2 minutos. Al minuto decimos, nos queda 1 minuto. 30 segundos, pum, se acabó, ¿vale? Para que los chicos sepan que siempre vamos delimitando. Y en esta parte también de poder ir uno por uno y permitimos que se vayan concentrando o enfocando en la tarea que estamos realizando. El siguiente punto, que es la división de tareas, justamente va encaminado a eso. De una instrucción muy larga, cómo podemos ir dividiendo poco a poco para poder hacer mini tareas que al final va a completar la tarea grande, ¿no? Tiempo adicional. El tiempo adicional solamente cuando veamos que nuestros chicos están tan enfocados o tan entusiasmados en una actividad, pero que sabemos que tiene un propósito específico, ¿vale? Entonces, sí podemos, por ejemplo, ahorita les decía 5 minutos para leer, pero si vemos que están muy concentrados, que alguna palabra se les trabó o algo, pero siguen dentro de la actividad, podemos tener ese tiempo adicional. Y la flexibilidad. Recordar que no todo se hace de la misma manera y no todos pueden o tienen esa habilidad, agilidad, creatividad de hacerlo tal cual. Por ejemplo, si estamos pidiendo un resumen, aunque sea la misma instrucción, no todos van a copiar de igual manera. También no todos van a decorar de la misma manera una maqueta, no todos van a hacer de la misma manera un esquema. Entonces debemos de tener flexibilidad en cuanto a los criterios. Siguiente punto, el apoyo. Recordar que el apoyo en la organización de tareas es significativo. Por ejemplo, si les estamos encargando un proyecto a los chicos y tienen que saber cuál es el título, cuáles son los materiales, qué es lo que tienen que investigar, a quién se va a acercar, quiénes son los agentes que van a estar apoyando. Todo eso, a veces los chicos es así como de, ay, tengo que hacer un proyecto, pero no sé ni por dónde. Entonces empezamos así como de, ok, necesitamos tal. La primera regla va a ser puntualizar el tema. Después vamos a delimitar el tema con esto. Y así nos vamos uno por uno. Eso es un apoyo en la organización. Después tenemos el refuerzo positivo. Nos encontramos en un tiempo donde los chicos, si recuerdan, es algo que apenas se implementó en este plan, lo que son la educación emocional o socioemocional, pero es algo que está haciendo como mucha falta dentro de nuestra sociedad. Entonces, el refuerzo positivo no siempre tiene que ver con tacto, porque también recordemos la parte legal, que ahorita es como muy delicada en cuanto a los infantes, ¿no? Entonces, puede ser desde una palabra y también recordar que muchas veces vienen de contextos familiares que a veces es muy complicada la situación y entonces la escuela es como su mayor abrigo, ¿no? Entonces esta parte de un refuerzo positivo de oye, qué bonito te ves hoy, oye, me encanta tu pasador, qué bonita letra estás haciendo, oye, qué bonita combinación hiciste, etc.
O sea, muchas cosas que a veces damos por alto o damos por hecho. También esa parte de qué tanto nos acostumbramos a los buenos trabajos o no, también hay que tener cuidado para poder seguir siempre reforzando en positivo, ¿vale? Y también a los chicos que están dando su mejor esfuerzo día con día, porque hay chicos que sabemos que trabajan muy bien y son los de excelencia, ¿no? Los que siempre resaltan, pero también esos chicos que a veces nos cuesta un poquito más, también sabemos que hay días en que amanecen con toda la energía, con todas las ganas, y ese día irradian, ¿no? Entonces también saber reconocerles en esa parte. Bien, otra cosa importante y que si bien ya se nos había dado la instrucción y no siempre se lleva a cabo, es una realidad, son los descansos activos. ¿A qué se refiere? Tenemos que tener en claro que nosotros a nivel cerebral tenemos como ciertos tiempos, ¿no? Esta parte como de latencias, por así decirlo, donde tenemos, de acuerdo a las edades, diferentes tiempos de atención, ¿vale? Muchas veces van de acuerdo a las edades cronológicas. Entonces, por ejemplo, en un chico de preescolar esperamos que vaya incrementando su tiempo de atención focalizada de acuerdo a cómo va cursando los grados, ¿vale? Empezamos con chicos que están atendiendo 15 minutos, y que nos prestan toda su atención y después podemos ir aumentando a media hora, una hora y así nos vamos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a primaria? Cuando llegamos a primaria, después de haber estado juegue y juegue en preescolar y que cada 30 minutos, una hora era una actividad diferente, nos topamos que en primaria es un solo maestro, que las cosas son como más estrictas o más como para adultos en ese sentido, ¿no? Más serias. Entonces, nuestro cerebro no puede estar como tan enfocado. Realmente es algo como muy difícil. ¿Qué es lo que podemos hacer como docentes? Cada vez que vamos a hacer, y esto va de la mano si se dan cuenta del punto número 1, que era sobre las rutinas claras, es saber cortar cada actividad. Por ejemplo, vamos a ver el ciclo del agua. Ok, en el ciclo del agua tenemos diferentes fases y después de que vemos eso, de que estamos como en la parte del rescate de conocimientos previos, hacemos un corte, ¿no? O sea, si ya pasaron 30, 45 minutos, hacemos un corte y entonces podemos hacer un ejercicio de gimnasia cerebral. Cuando cambiamos de materia podemos hacer un descanso, por decir también en ese sentido, pero recordemos que los descansos activos tienen que ver con la movilidad, ¿vale? En el sentido de que muchas veces en primaria y secundaria se tiene como esta parte de que todos los alumnos tienen que permanecer sentados y ese es el buen comportamiento, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, existe el TDAH, que una de sus características es la hiperactividad y entonces es como muy frustrante y que eso nos conlleva a problemas por no poderse estar quieto. Entonces, ayudemos a esta parte del cerebro, ahora sí entendamos que a nivel cerebral necesitamos una pausa, necesitamos reactivarnos, ahora sí saber que estamos aquí, que estamos presentes, que necesitamos enfocarnos, entonces la parte de la gimnasia cerebral es como muy buena. La otra opción es de que podamos tener actividades extras. Recordemos que siempre hay un chica, que siempre termina primero las actividades, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando terminan las actividades ese alumno, porque está concentrado, porque entendió bien la instrucción, como quieran, pues ya no sabe qué hacer. Y muchas veces, aunque sea un chico destacado académicamente, es quien más problemas da, porque empieza a distraer a los demás, porque empieza a molestarlos, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener actividades extras. Llámese crucigramas, sopa de letras, laberintos, lo que ustedes quieran. Esto nos va a ayudar para que los chicos sigan como en esta parte del descanso a nivel cerebral, pero que sigan focalizados y que puedan estar en calma dentro de su lugar. Bien, vamos con la otra clasificación que es sobre comunicación. Tenemos que aprender a favorecer lo que es la comunicación entre pares, o sea, entre compañeros, cómo se hablan, cuáles son sus relaciones, si se permiten el respeto, si se comunican solamente para pasarse la tarea, para contarse un chismecito, o si realmente existe este apoyo como alumno monitor, como alumno tutor, ¿vale? Entonces también favorecer ese intercambio. Con docentes también tendríamos que estar como en la misma línea de, oye, ¿qué te ha funcionado?
cómo puedo apoyarte, o sea, cosas de compartir, pero también sobre los límites o lineamientos que tenemos dentro del aula, por ejemplo, con las clases extras, ¿no? ¿Qué pasa con los de educación física? ¿Qué pasa con los de artes, con los de taller, con los de especialidades, etcétera, ¿no? Y con los padres de familia o tutores, por supuesto, siempre hay que estar en comunicación. Si existe alguna incidencia, si vemos la parte también de destacar, también es muy buena ahora sí estarlo mencionando con los padres para que ellos sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que están viviendo, ¿no? A mí me gustaba mucho, hace poco vi en Facebook de una conocida que decía, es muy emocionante en tal escuela que cada vez que me entregan a mi hijo me cuentan una anécdota o algo que pasó, ¿no? Entonces yo creo que como padres también está esa parte de ¿y qué hace mi hijo? ¿No? O sea, porque muchas veces la comunicación entre padres y alumnos no es tan buena y entonces se oculta todo, ¿no? O sea, no sabemos si hubo algo bueno, si alguien le pegó, si alguien lo regañó, si cumplió con las tareas, etcétera. Y entonces el que el docente pueda decirle algo al padre, pues es magnífico, ¿no? Y por supuesto, lo último, pero no menos importante, pues estar en comunicación con el equipo de USAER, ¿no? Sobre los avances, las terapias, los lineamientos, si hubo algún cambio, ¿no? En el contexto familiar, a veces los docentes regulares son los primeros en enterarse, entonces siempre estar como en contacto. Y por último, tenemos la parte de la accesibilidad, que son las intervenciones diversificadas, que justamente es lo que vamos a ver a continuación, y la implementación del DUA, que ya lo platicábamos al inicio de esto, de las estrategias generales, que es cómo podemos trabajar todo con todos, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar y antes de empezar quisiera recordarles, o pues sí, como recordatorio más que nada, que cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en el chat y con mucho gusto ahora sí estaré pendiente para poder dar respuesta posteriormente, ¿vale? Bien, pues empezamos con esta parte de la discapacidad. Recordemos que hablábamos en un inicio de que tenemos que identificar estos tres tipos de alumnado y pues vamos a empezar con discapacidad. La discapacidad, hay diferentes tipos de discapacidad, ¿vale? Está la visual, la auditiva, y acá les estoy puntualizando como lo principal que tendríamos que tener en claro para poder trabajar con cada una de las discapacidades. En cuanto a lo visual, se deben de utilizar estrategias multisensoriales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no solamente lo que tiene que ver con lo táctil o con lo auditivo, y lamentablemente se va a escuchar muy raro esto, pero debemos estar conscientes que en nuestra educación aquí en México es muy común encontrar que los docentes están muy apegados a la enseñanza por medio de lo visual. ¿A qué me refiero? A que todo es ocupar libreta, lápiz, libro, pizarrón, o sea, todo tiene que ver con esa parte. Entonces, es complicado cuando se trata de un alumno con discapacidad visual, porque eso nos hace así como cambiar el chip por completo y decir, ok, tengo que ocupar material concreto, tengo que explicar cada paso a paso, tengo que ser más preciso en mis especificaciones, en mis instrucciones, y entonces nos vas descubriendo ese mundo de, todo era visual, ¿no? Y ahora tengo que volverlo un poquito más auditivo, un poquito más kinestésico, ¿vale? Necesitamos materiales táctiles, o sea, todo material concreto que nos pueda ejemplificar o que sea útil para poder rediseñar, por así decirlo, nuestras clases, será bienvenido. La descripción verbal detallada de las actividades, o sea, no es lo mismo que yo diga, quiero una fila aquí, y entonces los alumnos se paran, ¿no? Quiero la fila aquí. Entonces habrá quien se me ponga enfrente, habrá quien se ponga a un lado. Quiero la fila aquí. Ok, pero si se dan cuenta, bueno, ahorita casi no se ve en pantalla, pero no estoy haciendo ninguna seña así de aquí o aquí, o sea, no hice como más, ¿no? Entonces eso complica muchísimo para un alumno con discapacidad visual, porque no estoy diciendo atrás de mí, al frente de mí, a mi derecha, a mi mano izquierda. Entonces, eso de detalle implica mucho cuando se trata de una persona ciega, ¿vale? Y bueno, también es muy importante la adaptación del entorno físico con la creación de espacios seguros y ordenados. No es lo mismo entrar a un aula
y que las mochilas estén botadas en los pasillos, la botella de agua, etcétera, a que uno entre al aula y, por ejemplo, la mochila esté justamente en el respaldo de la silla, la botella de agua junto al pie, a las piernas, o en la mesa, ¿no? Y entonces uno puede desplazarse sin ningún problema. Vamos a ver que esta característica la van a compartir tanto discapacidad visual como discapacidad motriz. Es muy importante, también hablando sobre el TDAH, que tengamos esta parte de poder alinear todo, ¿vale? Alinear me refiero a tener un orden dentro del aula. Que si vamos a hacer equipos, pues todos en equipos. Nada de que botadas las mochilas y que una silla se quede por allá. No, o sea, lo que vamos a ocupar lo vamos a ocupar en el centro, ¿vale? Si vamos a estar en filas, pues las filas ordenadas, bien alineadas, para que podamos tener un desplazamiento autónomo, porque también debemos de reconocer que dentro de la escuela se está trabajando la autonomía. Ok. Pues bien, el uso de apoyos visuales, como es la ubicación, perdón, para discapacidad auditiva, el uso de apoyos visuales, la ubicación estratégica y sin ruidos excesivos. Los apoyos visuales, ya les decía, puede ser desde un horario, pero también puede ser esta parte de el juego de luces, cuando necesitamos centrar su atención, o sea, literalmente vamos al apagador y entonces jugamos así, con las luces cuando necesitamos centrar su atención, ¿no? Tener una ubicación estratégica, o sea, no vamos a poner al alumno hasta el asiento de atrás pensando en que, pues para qué, si no escucha, pues no hay ningún problema, no nos importa, porque hay chicos que pueden leer los labios, tienen lectura orofacial, entonces pues es importante que puedan estar de frente, siempre viendo ahora sí de frente a la persona, y evitar los ruidos excesivos porque ellos son como más sensibles a las ondas vibratorias, ¿vale? Recordemos que el sonido es a partir de ondas. Siempre comunicarnos con claridad, no tenemos que expresarnos así como de hola. Nah. Nosotros saludamos normal, ¿no? Así de hola, ¿cómo estás? Pero sí tratando de gesticular lo suficiente, o sea, no súper excesivo, pero sí lo suficiente, ¿vale? Integrar la lengua de señas mexicana poco a poco, porque recordemos que esa es su lengua materna, y entonces es algo que se le tendría que estar dando pues dentro de su educación, ¿vale? Enseñar a los alumnos a comunicarse con el estudiante sordo, o sea, nunca, o evitar esta parte de la discriminación por tener otra forma de comunicarse, sino que poco a poco, desde un saludo, desde un hola, los colores, o sea, empezar como con lo básico, también las partes del cuerpo, ahora sí, empezar con lo básico para que ellos puedan ir entendiendo y comprendiendo también el cómo relacionarse con los demás, ¿vale? Y fomentar la interacción con todos para una mayor inclusión, por supuesto, con docentes y también con los otros compañeros de otros grados, porque recordemos que el alumno que es ahorita nuestro, después va a ser de otro maestro, entonces siempre necesitamos como ir un paso adelante en ese sentido. Bien, vamos con discapacidad motriz. Para esta se deben de utilizar estrategias multisensoriales para estimular pues todo su cuerpo, toda la parte sensorial, asegurarnos de la accesibilidad y movilidad autónoma, pues en algunos casos, ¿no? O sea, habrá chicos que llevan silla de ruedas, pero si tratamos de una parálisis cerebral, pues no va a ser como tan autónomo su desplazamiento. Y volvemos a lo mismo, el mobiliario adecuado y ubicación estratégica, ¿vale? Esto es con el fin de que sea cada vez más autónomo el alumno. En cuanto a lo intelectual, la discapacidad intelectual se basa en la personalización. Tenemos que, por ejemplo, si estamos trabajando maquetas, vamos a poner etiquetas con los nombres de los chicos, siempre con sus pertenencias. Si tenemos el aula para nosotros solitos, que no compartamos con algún turno, en las sillas poner la etiqueta del nombre de cada uno, o sea, siempre como que sea algo personal, ¿vale? Pero también esto se entiende en el sentido de que las instrucciones sean individuales, esto para poder comprobar que se está teniendo
un entendimiento tal cual de la instrucción. Recordemos a uno de los principios de las estrategias generales que tenían que ser cortas y precisas, ¿vale? El uso de apoyos visuales para esta discapacidad tiene que ver con los pictogramas, que son como animaciones, por así decirlo, pero que son muy simples, o sea, no viene con gran decoración y con sombreado ni nada, o sea, es como muy simple, muy concreta la imagen, pero que nos ayuda a decir qué es lo que estamos esperando, o una acción, o qué es lo que quiero, cómo debo de comportarme, o sea, también nos ayuda como en esta parte de las conductas. Las imágenes nos ayudan como un referente de, por ejemplo, en nuestro horario de rutina, o nuestra agenda, agenda individual. Por ejemplo, la imagen de voy a estar en el aula, alguien escribiendo y así como voy a estar escribiendo, ¿no? Después que se espera que la clase de danza y voy a estar bailando, ¿no? O sea, como esa parte nos ayuda como a tener un mejor esquema. También se requiere la repetición de instrucciones claras y divididas en pasos pequeños, ya les ejemplificaba al inicio. El modelaje es, por ejemplo, que si yo te pido que abras esta botella de agua, no es nada más te la doy y ya está, sino te enseño, agarro la tapa, muevo, o sea, como todo ese paso a paso, ese es el modelaje, ¿vale? Y entonces nos vamos uno por uno los pasos. Hay diferentes tipos o fases de apoyo. Uno es mano sobre mano, que es pongo la manita del pequeño, yo pongo mi mano sobre la suya y entonces le enseño cómo se abre. Está la modo espejo, que ahora sí ponemos al alumno enfrente de nosotros y vamos enseñando así de tomo la botella, tomo la tapa, giro, ¿vale? Por último, por último está la instrucción que simplemente es verbal de tomas la botella, tomas la tapa, gira, ¿vale? Y pues ya, sin ayuda, ¿no? Entonces son tres fases que necesitamos ir como en esta parte de irnos instruyendo. El aprendizaje significativo es lo que tendríamos que estar trabajando más con nuestros alumnos con discapacidad, conectando lo aprendido con la vida real. Por ejemplo, ¿para qué me sirve abrir una botella de agua? Bueno, pues cuando salga, cuando vaya de paseo, voy a tomar agua. ¿Para qué me sirve sumar? Bueno, cuando voy a la tienda necesito hacer cuentas para saber cuánto voy a pagar. Entonces jugamos a la tiendita, ¿no? Cosas así. Son ejemplos, ¿vale? Y bueno, por último, el fomento de la autonomía y las habilidades sociales en un entorno inclusivo y de apoyo. Pues justamente ahora sí todo lo que tendríamos que estar haciendo pues es para poder favorecer a nuestros alumnos de manera general. Bien, tenemos otro que es el trastorno del espectro del autismo, o de cariño le decimos el TEA. Bien, acá sí quisiera que puntualicemos de que hay tres aspectos que son que se ven con dificultades dentro del autismo, que es la comunicación, la interacción social y la rigidez cognitiva. Es por ello que dentro de las estrategias que vamos a implementar para el trabajo con alumnos con autismo es las rutinas y la estructura, perdón. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a trabajar con anticipadores para poder proporcionar mayor seguridad y reducir la ansiedad del alumno. ¿Qué son los anticipadores? Es muy simple. Desde oye Juanito, dentro de 5 minutos nos toca clase de educación física, ve guardando tus cosas, hasta el usar una agenda individual donde venga puntualizada cada clase, cada horario, y entonces tenemos aparte nuestro reloj dentro del aula donde puntualiza en cada hora qué clase va, ¿vale? ¿Qué es lo que logramos hacer? Pues que al poder anticipar las actividades que tenemos, pues podemos reducir la ansiedad de los alumnos, evitamos las crisis y podemos seguir trabajando. Otro punto son los apoyos visuales. En tenemos los referentes visuales, lo que ya platicábamos, los pictogramas, las agendas individuales o táctiles, porque también existen agendas que implican pues las cosas, ¿no? O sea, el que podamos agarrar, por ejemplo, después del recreo nos vamos a lavar las manos y entonces ponemos un jaboncito.
después de lavarnos las manos, vamos a cepillarnos los dientes, ponemos un cepillito, ¿no? Y entonces esa agenda nos ayuda como más para los pequeñitos, ahora sí cuando estamos iniciando en preescolar o primeros grados de primaria, para que tengamos como más claridad y que ellos puedan tener como más razonamiento bueno, los vamos induciendo al razonamiento lógico de, ok, hay un jabón, esa es la señal para, y ya, vamos relacionando, ¿vale? Siempre tener un lenguaje claro, evitar ambigüedades, que es una ambigüedad. Podemos hablar desde el ejemplo que les daba de, hagan una fila aquí, ok, ¿y aquí dónde? ¿No? O sea, desde esos detalles hasta el ocupar palabras que, sin que sean una grosería, tienen doble sentido, ¿no? Ahorita no se me viene ninguna a la mente. Pero bueno, o sea, son palabras que uno se queda así como de, ay, pero eso lo puedes ocupar para esto o me quieres decir esto, o sea, como en ese sentido. Y también tener instrucciones inconclusas. Yo sé que a veces pasa que a veces estamos tan distraídos o tan agobiados que pues nos quedamos con las cosas a medias, ¿no? Así como de, chicos, van a sacar su libro porque van a hacer una actividad. Y entonces recibieron un mensaje, llegó la directora, lo que ustedes quieran, y se quedó inconcluso. Y entonces es así como de, ajá, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Entonces siempre tener como bien consciente esta parte de, ok, instrucciones bien claras, y pues obviamente que se puede terminar, ¿no? Definir qué se desea de manera concreta o qué se espera de su conducta y trabajo. Debemos de tener mucho cuidado con nuestro lenguaje en el sentido de que no es lo mismo un pórtate bien a decir vas a cumplir con tus tareas, vas a entrar a todas las clases, tienes que copiar, o sea, como todo así bien específico, eso es un lenguaje claro, ¿vale? Y eso nos ayuda dentro de clases para no tener las ambigüedades que nos puede generar como mayores problemas, ¿no? Bien. Vamos con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, vamos a tener como consideraciones que necesitamos un entorno y estructura como son minimizar distracciones. No es lo ideal que un alumno que presenta TDAH esté, por ejemplo, sentado en la parte del medio o hasta atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy rodeado de todos mis compañeros que pueden llegar a ser como un distractor en ese sentido. Entonces eso puede complicar por las cosas. Lo ideal es que estén hasta el frente, que no estén junto a la puerta porque entran y salen los demás compañeros, que si van al baño, que si llegan visitas, etcétera. Y aunque muchos recurren a que estén junto al escritorio del maestro, sí, pero con la condición de que no sea ese escritorio utilizado para otras cosas. Por ejemplo, si el maestro acostumbra a dejar una actividad mientras revisa las tareas, el alumno se va a estar distrayendo en lo que ve cómo desfilan los demás compañeros, cómo van las libretas, que si le hablan, etcétera, ¿no? Entonces hay que cuidar esos detalles. Tener rutinas claras, actividades y reglamento preciso. Cuando tenemos claridad, ahora se le llama normas de convivencia, ya no reglamento, pero claridad en cuanto al respeto de mis compañeros. Ok, ¿qué es respetar? O sea, porque a veces nos quedamos así como de, es que son irrespetuoso. Ok, pero ¿y qué significa irrespetuoso? Porque puede ser desde un contacto físico, mal hablado, ¿no? O sea, que diga groserías, irrespetuoso en cuanto que me ignora. O sea, hay muchas maneras de ser irrespetuoso. Entonces, cuando tenemos un reglamento claro de, por ejemplo, se espera que te comuniques de manera adecuada con tus compañeros, que no agredas físicamente a nadie, que no vayas a decir grosería, o sea, cosas así son más puntuales que decir pórtate bien, sé respetuoso, sé cordial, o sea, son como cosas que a veces se nos dificultan, ¿no? Dentro de las generalidades. Bien, otro punto es que necesitamos apoyos visuales, ya sean guiones, esquemas. Si se dan cuenta, va más en relación a no una rutina o una agenda individual, sino que dentro de nuestra aula, por ejemplo, si sabemos que el día de hoy nos toca primero
el pase de lista, la revisión de tareas. Empezamos con lenguajes, después vamos con saberes, ¿no? Pero entre esas dos clases ya tenemos artística, entonces lo puntualizamos, ¿no? Y entonces puedo llegar en el pizarrón y ponerlo muy chiquito, así como de lista de asistencia. Y hacemos como un checklist, ¿vale? Entonces eso nos ayuda a decir, ok, después de esto voy a hacer esto. La otra parte que también podemos hacer, ese sería como una rutina diaria, ¿no? O sea, una agenda grupal, por así decirlo. La otra parte que podemos hacer también es que ya dentro de nuestra clase, o sea, por ejemplo, primero íbamos a ver lenguajes, si no me recuerdo de ahorita de nuestro ejemplo, si de lenguajes es primero ver el libro de múltiples lenguajes y después en la libreta hacer un esquema, puntualizo, ¿no? Múltiples lenguajes, página tal. Libreta de lenguajes, realizar esquema tal. Y después poner, no sé, un dibujo, ¿no? Y entonces esa puntualización de tengo 3 actividades para esta hora nos ayuda a decir, ok, ya terminé esta, va esta y me falta esta, entonces me tengo que apurar, ¿vale? Porque también eso nos va dando como límites en cuanto a tiempos. Bien, en cuanto a instrucciones, recordemos que deben de ser indicaciones breves y precisas, de ser posible con un apoyo visual. Volvemos a lo mismo, podemos escribirlo y no hay ningún problema. La división de tareas paso a paso, recordemos, no son instrucciones largas, son instrucciones que se puedan ir guiando, que se puedan ir desmenuzando, por así decirlo, para que pueda ser como más precisa. Siempre recordar que a veces necesitamos tiempo adicional y que no es por gusto sino por necesidad, y pues tener flexibilidad en cuanto al cómo se presenta el trabajo. Muchas veces los chicos no son atendidos psicológicamente o con terapia ocupacional y entonces tenemos como dificultades en cuanto a la limpieza, en cuanto al orden, y pues eso sí repercute en la escuela, ¿no? Pero si tenemos presente esta parte de la flexibilidad, pues también podríamos ser como más flexibles en el cómo se recibe un trabajo, ¿no? Por ejemplo, si se te está complicando mucho la parte visual y que eres más kinestésico, en vez de que yo te pida un resumen, te puedo pedir una maqueta, te puedo pedir un performance, etcétera, ¿no? O sea, como abrir más oportunidades en ese sentido. Bien, otras consideraciones en cuanto a apoyo y refuerzo, pues siempre tener como el refuerzo positivo, reconocer los esfuerzos, el comportamiento deseado que tenemos dentro del aula, el trabajo de autoestima y motivación. Aquí hago una pausa porque creo que es algo que siempre deberíamos de tener en consideración. Las personas que presentan TDAH o los alumnos que presentan TDAH a veces lo ven como el niño más molesto, como el alumno más latoso. Y entonces, imagínense todos los días estar escuchando, ay, ya pórtate bien, ay, es que no te puedes estar quieto, oye, es que ya, o sea, concéntrate. Híjole, ¿cómo les explicamos o cómo les hacemos ver esta parte de que no se trata de voluntad, sino que se trata de algo neurológico? Y entonces tenemos comportamientos que es por deficiencia de cierta sustancia y que no se puede regular. O sea, que necesitamos algún medicamento o que necesitamos cierta terapia y que no en todos los casos lamentablemente se puede dar. Entonces, este tipo de reforzamiento positivo, créanme que impulsa a los chicos a que den lo mejor de sí para poder controlarse o autorregularse, ¿vale? Y pues también para sentirse motivados, porque a veces eso les pega mucho en el cómo se ven con los demás, en el saber que sus demás compañeros no son regañados y ellos todos los días llevan reporte, o sea, son situaciones que a veces se llegan a complicar, ¿no? Otro punto es el apoyo en la organización, el acomodo de pertenencias, ideas, actividades paso a paso. A veces nuestros chicos con TDAH no saben ni por dónde empezar, y tanto así que ni siquiera saben desde su lapicera cómo está organizada o qué van a ocupar, cuál tienen que priorizar, y mucho menos con las actividades. Entonces, cuando nosotros le decimos, ok, mira, para subrayar solamente necesito tu marcatextos, ahorita no saqué el lápiz ni lapicero, es así de, ok, y me ayuda, ¿no? Me ayuda a concentrarme muchísimo más. Y después de que hayas subrayado, vas a sacar tu lapicero, guardas tu marcatextos
y podemos comenzar a copiar. Entonces, esos detalles que podemos tener como docentes ayudan muchísimo al alumno para que sea como más claro, más preciso y más fácil su trabajo. Tener descansos activos para la mejora de la concentración, evitar actividades prolongadas. O sea, si tenemos una actividad que dura más de 2 horas, recordemos que eso puede provocar otras situaciones, ¿vale? O sea, una desatención de manera general. Y pues yo sí les recomendaría muchísimo el que puedan investigar sobre gimnasia cerebral para niños. Ya hay mucha información en las redes, y esto nos ayuda. O sea, son cosas como muy simples, pero que realmente ayudan bastante a los chicos. Es algo que ellos lo ven como un juego, pero pues nosotros sabemos que lo estamos haciendo con un propósito específico. Bien, otra cosa bien importante con este tipo de alumnado es la actitud que tenemos como docentes. Ser paciente y comprensivo, recordar que el TDAH es una condición neurológica y no por falta de voluntad, y generar ambientes de confianza y apoyo mutuo. Cuando tenemos la confianza de nuestros alumnos, créanme que todo cambia, en el sentido de que ellos van a tener la confianza para decirnos cuando no están comprendiendo, cuando no se pueden regular, si algo les pasó en casita y eso los está inquietando muchísimo más, o si requieren de un apoyo extra, porque muchas veces no hacen las actividades no porque no quieran, sino porque no hay comprensión o no saben por dónde comenzar, pero les da miedo o les da pena el acercarse al maestro y preguntar así como de, ¿y ahora cómo lo hago? O sea, aunque usted ya lo haya explicado 5 veces, quizá no fueron las palabras precisas, o no se comprendió del todo, o fue muy larga la instrucción y pues no se puede, ¿vale? Bien, algo que tendríamos que estar considerando, no solamente en cuanto a discapacidad y trastornos, son otro tipo de alumnado. Bien, tenemos a alumnos con debilidad visual. Y bien, ¿qué es la debilidad visual? Pues todos los alumnos que ocupan lentes. Y no hablamos de los fondos de botella, sino también, bueno, los que son conocidos así, sino una alta gradación, sino también esos alumnos que muchas veces se complica su visión y no es atendida del todo. Hay chicos que tienen debilidad visual, no son atendidos y amusgan los ojitos cuando están sentados a media aula, ¿no? Se acercan mucho el libro, se les dificulta el copiado del pizarrón, etcétera. Ahora, ¿qué podemos hacer? La adaptación del entorno sería una adecuada iluminación, es decir, tener espacios donde tengamos desde ventanas abiertas, un foquito, cosas así, ¿vale? Pasillos accesibles sin obstáculos, porque muchas veces, ahora sí, si es como muy alto el grado de debilidad visual, pues pueden tropezarse. Orden y organización anticipada y sin tantos cambios, ¿vale? Justamente en cuanto a muebles. En cuanto a materiales, podemos usar ampliaciones, o sea, si nuestra hoja normalmente es tamaño carta, la que les presentamos así en diagramas, pues podemos ocupar en modo oficio, o también hay técnicas, ojalá lo puedan ver, que bueno, no hay técnicas, hay formas de imprimir en diferentes hojas, pero que se puede super ampliar y sin tener que estar como gastando mucho, así que el papel bond y así, no, o sea, en la misma hoja tamaño carta, pero se va ampliando la imagen y entonces uno ya nada más va pegando como si fuera un rompecabezas, ¿vale? Ocupar tipografía grande, por ejemplo, para las evaluaciones, para los ejercicios que tenemos ahora sí de nuestras actividades diarias. Y algo acá bien importante y que muchos a veces no lo saben, los colores de alto contraste. Por ejemplo, una persona con debilidad visual va a ver muchísimo mejor si ocupamos una hoja de color amarillo, un color amarillo, me parece que le llaman canario, por ejemplo y con la letra en tono azul, ¿vale? Esto es muy diferente a ver lo que comúnmente conocemos de hoja blanca, acá no tengo la mano, con el color negro, ¿sale?
El color amarillo como fondo le da un tono mate, por así decirlo, a la vista, y el color azul permite que se resalte muchísimo más la letra. Entonces eso también nos ayuda muchísimo para que puedan concentrarse, se les facilite la lectura y pues sea menos cansado el leer, ¿vale? La implementación de lupas, las lupas, ahora sí las que ocupan los investigadores, eso también lo podemos poner. La iniciación de sistema braille en los casos que sean alto el grado de miopía, estigmatismo. Y la tecnología de asistencia, como es el uso de lectores, parlantes y software de ampliación, ¿vale? Eso lo podemos ver desde la computadora, el celular, la tablet. Los usos de lectores es que en vez de que ellos lean, pues que les puedan estar leyendo, ¿no? Para que puedan estar aprendiendo de manera auditiva. Bien, hay otro tipo de alumnos que rara vez se habla de ellos y acá tenemos que aprender a diferenciar. La verdad llega a ser a veces un poco complicado dentro de la escuela regular diferenciar este tipo de alumnos porque muchas veces dicen, no, pues es que son los alumnos de rezago, es que no hizo preescolar, es que sus papás no lo atienden, etcétera. Pero hay que aprender a reconocerlos considerando dos cosas. Si el alumno o no se explica, mejor dicho, sus conductas o su dificultad para aprender, no se explica por una discapacidad intelectual, y también si no se explica por el contexto. O sea, si a mí me encantaba un ejemplo que daba una maestra que decía, ¿quién siente que habla bien el español acá, no? Y entonces todos levantábamos la mano. ¿Y te comunicas bien? Sí. ¿Puedes ir a la tienda? Sí. Ok. Y si yo te llevo a otro país donde hablan otro idioma, ¿tú te puedes relacionar bien con todos? No. Bueno, o sea, si no lo sé, no. Ah, ok. Y entonces no vas a poder hablar, o sea, interaccionar con nadie más, no vas a poder ir a la tienda, no te vas a poder desplazar solo, no vas a entender si te enseñan algo. No. Ok. ¿Y crees que eso caería en una discapacidad intelectual? Pues parecería, ¿no? O sea, porque no voy a tener las mismas habilidades que en mi contexto original, por supuesto. Pero la diferencia es que ya tendría detectado que es por medio del idioma, ¿no? Entonces igual pasa con las dificultades severas para el aprendizaje. No es lo mismo que sepamos que por el contexto familiar, porque no sea rico, porque está desatendido el alumno, eh, o por la otra parte, ¿no? Porque hay una discapacidad intelectual. Si no hay ninguno de esos factores, entonces pensamos en una dificultad severa para el aprendizaje. Y bien, ¿cómo podemos apoyar a estos chicos? Ay, perdón, y también algo bien importante, no es un rezago educativo. ¿Qué es un rezago educativo? Los alumnos que por X o Y situación se atrasaron, ya sea por enfermedad, porque dejaron de asistir a la escuela, por un cambio de ciudad, etcétera. Entonces no se explica por discapacidad intelectual, ni por contexto familiar o social, ni por rezago educativo. Entonces los chicos que realmente muestran dificultades en cuanto a memoria, atención, pero que no incluye otra discapacidad o trastorno, entonces recaen en dificultades severas para el aprendizaje. Bien, ahora, ¿cómo los ayudamos? Pues en cuanto al ambiente, tenemos que evitar los distractores, usar apoyos visuales, como son las secuencias lógicas, o sea, las secuencias o lo que platicábamos sobre las rutinas, y un temporizador. El temporizador también nos va a ayudar muchísimo a regular o a tener más límites para las actividades en cuanto al TDAH y el autismo, ¿vale? Ese sí sería como de los generales. La tolerancia y ampliación de tiempo de trabajo, o sea, si estamos viendo que está dando su mejor esfuerzo o su mayor esfuerzo, pues entonces sí ser como más flexibles en esa parte. La enseñanza de mnemotecnias, o sea, cómo nos aprendemos algo con diferentes estrategias, ¿vale? Entonces sí tener como esa parte de poderles enseñar, ahora sí, aprender, ¿vale? Y bueno, esa es una estrategia. El empleo de la tecnología y las artes para la representación y expresión de temas, o sea, no solamente va a ser por escrito, sino cómo puedo ocupar los recursos que tengo a la mano, desde el celular, la computadora, la pintura, el
colorear, etcétera, para poder expresar los temas que se me están pidiendo. Individualizar la enseñanza. Recordemos que a veces se necesita como el trabajo uno a uno. Son esos chicos que a veces sentamos hasta adelante y que decimos, ay, es que le cuesta mucho aprenderse las letras, o ay, es que no me entiende cómo se tiene que sumar, cómo se tiene que restar. Bueno, pues entonces vamos a implementar estas estrategias que ya les decía del modelado en sus 3 fases. También algo bien importante son las preguntas de corroboración para saber si sí se comprendió la instrucción, ¿vale? Y en el aspecto de conducta, pues vamos a propiciar un ambiente de confianza para la resolución de dudas o dificultades, el fomento del trabajo colaborativo, ahora sí con sus demás compañeros, cómo se puede relacionar, cómo pueden ir trabajando en conjunto, cómo se pueden ir apoyando, es bien importante ahora sí poder trabajar eso, y la motivación para favorecer el autoestima del mismo alumno, ¿vale? Ahora vamos con los chicos que rara vez se sabe y que son atendidos por educación especial, pero que realmente nos falta mucho a nivel social, yo me atrevo a decir eso, a nivel social y cultural, que son los chicos con aptitudes sobresalientes. Antes eran llamados como niños genios, como pues sí, principalmente como niños genios, ¿vale? Que son los chicos que súper destacan, que dentro del promedio del alumnado de cierto grupo, de cierta edad, pues son los chicos que son como más aplicados, que tienen más habilidades, mayor agilidad. Y acá es importante reconocer las diferentes categorías en donde se puede sobresalir, ¿vale? Y tenemos desde la artística, que es como toda la expresión de arte, pintura, danza, todo lo que tiene que ver, ahora sí, con lo artístico, ahora sí, perdón la redundancia. Lo psicomotriz, que tiene que ver, por ejemplo, si son buenos para el deporte, las habilidades manuales también. Lo intelectual, que son los chicos que mejor aprenden, que aprenden más, que memorizan muchos datos, que les gusta investigar y que se desarrollan como muy bien en cuanto a razonamiento lógico-deductivo. La socioafectiva, que son los chicos que tienen esta parte de, bueno, a veces lo decimos hasta carismáticos, ¿no? Que son como muy fáciles para socializar, para ser amigos, pero también tienen esta parte de la empatía, de cómo trabajan en equipo, todo lo que tiene que ver con lo social, ¿vale? Y está también la parte creativa, que son todos los chicos que se permiten el crear con diferentes materiales, con diferentes, ¿cómo decirlo? Con diferentes ideas, diferentes temáticas, y pueden ahora sí generar como contenido en ese sentido. Bien, pues tenemos sugerencias generales porque con todo se trabaja de la misma manera, aunque con el diferente enfoque, ¿no? Ahora sí, ahorita lo vamos a ver. En sugerencias generales tenemos el enriquecimiento curricular y contextual, que implica desafíos y actividades que vayan más allá del currículo básico. No es lo mismo que solamente voy a ver el ciclo del agua a que si por ejemplo sé que es un chico que le gusta, que tiene aptitud sobresaliente en la parte artística, a que lo ponga a hacer un mural, que lo comparta con otras escuelas, que hagan una exposición, el chico que es sobresaliente en el área intelectual, que investigue no solamente el ciclo del agua, sino las inundaciones que han existido actualmente, cómo vamos con el calentamiento global, etcétera, ¿no? Y lo contextual, que nos va a implicar en esta parte de qué otras, ¿cómo decirlo? Como qué otros lugares o qué otras actividades se puede realizar para que se siga favoreciendo. Por ejemplo, un chico que es sobresaliente en el deporte dentro de la escuela, pues podemos buscarle una escuela alternativa en contraturno para que se siga formando, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Alguien que es muy bueno, que tiene aptitudes sobresalientes en lo artístico, en cuanto a danza, pues buscar un ballet, ¿no? Dentro de su zona o algo por el estilo.
Bien, es crucial proporcionar autonomía al estudiante, vincular el aprendizaje con sus intereses intrínsecos y ofrecer oportunidades de desarrollo fuera del aula, ya lo que comentaba con el ejemplo de qué es lo que podemos estar buscando, pero algo bien importante es que siempre consideremos la voz del alumno, porque muchas veces nos emocionamos así como de, ay, mi hijo, mi alumno es sobresaliente, ok, pero una cosa es lo que nosotros queremos o lo que creemos que podría ser mejor para él, pero otra lo que el alumno realmente desea, ¿vale? Sí lo destaco en esta parte porque, por ejemplo, hay chicos que se encuentran en aptitudes sobresalientes artísticas y que pueden ser como muy buenos dibujando, pero dibujando con color, y que nosotros, oye, ¿y qué te parece si con plumones? ¿Y qué te parece si...? Pero a veces llegamos como en la parte impositiva, ¿no? O sea, de imponer. Y pues no se trata de eso, o sea, sí, lo ideal es que podamos dar como opciones para que ellos abran el panorama, para que conozcan nuevas técnicas, pero siempre con la apertura de tú decides cuál es la técnica que quieres ocupar para tu producto, ¿vale? Bien, un segundo, por favor. Perdón. Ok, vamos con esta última parte sobre aptitudes sobresalientes. Y entonces nos encontramos con el enriquecimiento curricular. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el aula para esto? Bueno, empezamos desde los proyectos de interés, justamente lo que platicábamos, que es una motivación intrínseca. Si estamos viendo el ciclo del agua, y entonces como tocamos el tema del agua, eso nos hace pensar y divagar de, bueno, ¿y el agua de dónde viene? Y ya conocemos que los manantiales, etcétera. Y entonces se nos queda así como de, ok, pero como hay inundaciones, hay sequía, maestro, a mí me interesa investigar sobre cuál es el estado más seco de México, ¿no? Y después nos vamos más allá. ¿Y cuántos ríos, lagos, lagunas hay en todo el mundo? Y entonces empezamos como con esta parte. Entonces, no solamente es lo que vamos a ver a nivel curricular, sino qué proyectos podemos hacer que sean a partir del interés del propio alumno. Otra cosa en la que nos podemos apoyar muchísimo es la taxonomía de Bloom. Recordemos que esto nos ayuda como a tener desde los mínimos requisitos o lo más simple en cuanto a actividades, acciones, hasta lo más complejo. Y entonces nos vamos desde el análisis, la evaluación, la creación, y no solamente memorizar por memorizar ahora sí para poder pasar un examen, ¿vale? Otro es implementar el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, para que cada alumno aprenda a su propio ritmo. Algo que tendríamos que estar trabajando como docentes es de que una cosa es tener un tema en común, por así decirlo. Por ejemplo, hoy vamos a ver la suma de 2 dígitos, ¿no? Y entonces sabemos que dentro de nuestra aula hay mucha diversidad. Y no es lo mismo que digamos, ok, 2 más 2 es igual a 4. Ok, pero hay alumnos que no cursaron preescolar, que no son estimulados dentro de casita, y entonces necesitamos regresarnos desde el material concreto, después evolucionar al abaco, después tener como esta parte de la correspondencia de número con cantidad, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando nosotros diversificamos todo nuestro entorno y no es solamente en el pizarrón 2 más 2 igual a 4, podemos enriquecer esta parte de que cada alumno va a su propio ritmo. El desarrollo cognitivo y creativo. La gamificación. La gamificación, que es cómo convertimos un contenido en algo lúdico, en juego, no solamente tiene que ver con la tecnología, aunque es muy padre, la verdad es muy padre eso, el que ya existen aplicaciones y páginas donde uno puede hacer como tipo encuestas, y entonces los chicos, más como en secundaria o los grados de quinto y sexto de primaria, que están como más acostumbrados a esta parte del celular y de estar jugando o interactuando, es muy padre porque uno va contestando las encuestas y van saliendo desde fuegos artificiales, el cómo se presenta la pregunta, el cronómetro, o sea, como esos ¿cómo decirlo? Efectos especiales o visuales que ya tienen como muy presentes los chicos, pero ahora aplicado hacia la educación. Eso nos ayuda mucho, pero también
algo que pues dependiendo de nuestro contexto, porque sabemos que no todos los contextos cuentan con esta parte de la tecnología, pues es cómo podemos jugar dentro del aula, ¿vale? Y empezamos desde un clásico de la papa caliente hasta competencias cognitivas, carreras, rompecabezas, o sea, hay muchas maneras de poder gamificar los contenidos, ¿vale? Y eso, por ejemplo, un rompecabezas, pues implica un desafío, pero también una recompensa inmediata, que es ya terminé, ¿vale? Y es como ya concluí mi actividad. Bien, algo importante es fomentar la creatividad de nuestros alumnos con cualquier aptitud sobresaliente que presentan, siempre dando como esta libertad y esta seguridad de poder realizar por lo que ellos quieran, ¿vale? Otro punto es el pensamiento dialéctico, que son situaciones que propician el desarrollo de un pensamiento complejo y crítico. Este tiene que ver, o está relacionado con la taxonomía de Bloom. Siempre tenemos que ir como avanzando en esta parte de, ok, ya me entendiste, regreso al ejemplo de la suma, ya entendiste cómo es con material concreto, entonces vamos a empezar como un poquito con la parte visual por escrito y después nos vamos a cálculo mental, ¿no? Y entonces vamos avanzando, si se dan cuenta, de lo concreto hasta lo abstracto, de lo fácil o lo sencillo a lo complejo, y así nos vamos, ¿vale? También el implementar dinámicas de aprendizaje, como es el aprendizaje colaborativo mediante el diálogo, pues nos ayuda a compartir tanto saberes como poder tener como mayor seguridad en el cómo se presentan los alumnos, ¿vale? Desde los temas que están abordando, su autoestima sobre todo, y también el no perder de vista que, por ejemplo, se da mucho en los casos de aptitudes sobresalientes intelectual, que a veces el decir de los papás o de algunos docentes es, parecen ya adultos, ¿no? Parece un mini señor. Y pues sí, o sea, su vocabulario puede ser otro, pero no perdamos de vista que siguen siendo niños, ¿no? Entonces es importante que sigamos jugando con ellos, sigamos creyendo, sigamos reforzando su autoestima. Hay algo bien curioso que se llama la técnica del ascensor, que a mí me encantó porque implica la presentación del quién, o sea, cuando los chicos tienen la libertad de presentar un tema, necesitan presentar el quién, o sea, esto se ocupa mucho en mercadotecnia. La presentación del quién es, te presento mi producto estrella, ¿no? O sea, aquí está, a quién va dirigido, cuál es el problema que estoy encontrando, te propongo una solución y también es una llamada a la acción. Esto se da mucho, por ejemplo, para temas que tienen que ver con la contaminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay contaminación de playas, bosques, agua. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ah, bueno, yo fulanito te presento tal tema, he observado que existe este problema por tal y tal y tal factor, yo propongo tal solución, que nos vamos a dedicar a un fin de semana, vamos a ir en familia, va a ser una convivencia, y la llamada a la acción es que ya te traigo la convocatoria, ¿no? Y entonces ya estamos presentando tal cual el tema y estamos abordando como todo, pero si se dan cuenta, ahí se pudo haber hecho desde fomentar la aptitud sobresaliente intelectual, pero también la socioafectiva, lo intelectual, perdón, por la investigación, la socioafectiva por la familia, la artística y la creativa desde la convocatoria, ¿no? El cómo se presenta, y lo psicomotriz, y por ejemplo, aparte de la convivencia, van a ser, no sé, un circuito motor, ¿no? Entonces son detalles que podemos ir como trabajando con nuestros alumnos y que obviamente va a ser como algo encantador para ellos porque pues va a ser como muy diferente, ¿no? Y bien, concluimos con esto. Uniendo esfuerzos y conocimientos, todo es posible. Recordemos que no estamos solos, que siempre va a haber alguien que levante la voz, alguien que nos pueda compartir, y pues también recuerden que este espacio justamente se hizo para esto, ¿vale? Por favor, dejen sus comentarios, dejen sus dudas, sus preguntas. Si quisieran que profundizara en algún tema en específico, pues también ahora sí estaremos considerando eso para próximos videos, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros y pues estaremos viendo en un próximo video. Gracias.